Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 8 de diciembre. 8 de diciembre, Renato. Ya nos ves a los hondureños en modo navideño, todavía hay alguna reserva. No, todavía estamos, Renato, esperando los resultados. Es lo que el pueblo hondureño realmente está enfocado en este momento. Mira, yo me he encontrado hoy con pequeñitos empresarios, con medianos empresarios, y aunque uno trate de decirles calma a hondureños, que no cunde el pánico, también ellos le dicen a uno, Renato, pero la economía no está como debería estar a esta altura del mes de diciembre. Mira, todo esto repercute en la economía. Claro, todo esto repercute en la economía. Todo esto repercute en la economía y uno no lo puede obviar. Así que, ¿qué nos queda? Llamar a la calma, a la sensatez, a la cultura democrática, al respeto a la voluntad popular, a la disciplina de los partidos, a la responsabilidad de los partidos, al respeto a la institucionalidad, a la celeridad, siempre conciencia de los organismos electorales, pero no estamos en modo navideño todavía plenamente. Este asunto electoral, como está sucediendo cada 4 años, deja huellas, y lamentablemente huellas que afligen a los hondureños. ¿Y saben qué? Todo esto solo multiplica la pobreza. Solo multiplica la pobreza. No necesitamos un país pobre, necesitamos un país que brinde fuentes riqueza, de empleo y que genere riqueza. Correcto. Sí. Y eso, fuentes de empleo. Sí. Buenas noches, Honduras. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. Y bueno, hemos avanzado hoy en cuanto al flujo de la transmisión de resultados, y Mario Landa está en el Consejo Nacional Electoral para actualizarnos. ¿Hemos llegado ya al 100% de la transmisión de los resultados, Mario, o falta algún porcentaje? Porque hay que aceptarlo, admitirlo, hoy se ha incrementado. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato, buenas noches, Cristina, un gusto saludarles desde el centro de cómputo aquí en un hotel de la ciudad capital. Mire usted que estamos a un 98.77% de la contabilización de las actas. Le voy a dar los datos que hasta ahora se están actualizando aquí en este centro de cómputo. Mire usted que Nasri Alfura Sabla tiene 1.291.320 votos. Salvador Alejandro César Narrala Salún, 1.247.554. Rixi Ramona Moncada Godoy, 615.712 votos. Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, 25.347 votos. Y también tengo acá a Mario Enrique Rivera Calleja, 5.490 votos. Mire, actas hasta ahora transmitidas, 18.931 de 19.167. Aquí faltan algunas 36, Renato, para acá, para este dato. 18.931 de 19.167. No, estamos, sí, 18.931, 19.167 es el dato. Avance 98.77. Pero también, Renato, hay actas con inconsistencias. Es decir, existen 2.753 actas con inconsistencias, y de estas 18.931, las correctas son 16.178. Así están los datos actualizados aquí en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Renato, también han habido movimientos a nivel de diputados que en un próximo contacto le voy a estar actualizando estos datos. Por ejemplo, en El Paraíso, las elecciones de San Antonio de Flores sí movieron el nivel de diputados, Renato. Ya le estaría hablando sobre eso. Sí, no. Por favor, tenemos tanta incertidumbre los hondureños que, por favor, aviéntate, como decimos popularmente los hondureños, y no nos dejes con la expectativa. ¿Qué pasó en El Paraíso? Que conste, ¿verdad? Tenemos todos los elementos del Paraíso, pero Mario se adelantó y ahora que nos lo diga. ¿Qué pasó en El Paraíso, Mario? Bueno, Renato, ahorita vamos a ingresar aquí al
nivel de diputados en el departamento del Paraíso. Mire usted que ahorita se lo actualizo. En el número 6, en la casilla de diputados, son 6 diputados que se eligen en el departamento del Paraíso. Estaban fuera Mario Edgardo Segura, que hoy aparece dentro con 26.336 marcas ya. Y también estaba fuera del Partido Nacional Walter Antonio Chávez Hernández, del Partido Nacional, y está con 40.007 marcas. Y también de los seis diputados que se eligen. Vamos con calma, porque escuché una palabra que me deja con duda. Vamos a ver, ahí son 6 diputados en el Paraíso. 6 diputados, y así como los hondureños reflejaron sus marcas, entendemos que saldrán 2 diputados del Partido Nacional, 2 del Libre, 2 del Partido Liberal. Yo le pediría a nuestra producción que nos ponga en orden para que no nos equivoquemos. En orden, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Gustavo Adolfo González, del Partido Nacional. Luego John Milton García Flores, de Libre. Pedro Mendoza Flores, del Partido Liberal. Walter Antonio Chávez, del Partido Nacional, está dentro. Ever Nazael Aguilar, del Partido Libre. Y ahí está Mario Segura. Ahí está Mario Segura, del Partido Liberal. ¿Sí? ¿Coincidimos, Mario? Correcto, Renato, así es. En la posición 6 de los diputados del Paraíso está ya el presidente de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura. Mario Edgardo Segura. Bueno, Mario sigue interpretando esos datos ahí en el Consejo Electoral y en unos minutos nos tendrá más elementos. En el nivel electivo presidencial, Cristina, hoy tenemos que decirlo porque las cosas son como son. Se ha ensanchado un poquito más la diferencia de Narri Afura sobre Salvador Narrala, aunque falta ese conteo especial. Falta ese conteo especial. Con inconsistencias. Correcto, así que es. Son 2.753. Sí. Narri Afura, el candidato presidencial del Partido Nacional, con 1.291.320 votos. Salvador Narrala, del Partido Liberal, con 1.247.554. Hay una diferencia entre Narri Afura y Salvador Narrala de 43.766 votos. Imagínate. Sí. Y Rixi Moncada tiene 615.712 votos a esta hora de la noche. Nelson Ávila, 25.347 votos. Y por último a Mario Enrique Rivera Callejas, que tiene 5.490. O sea que la esperanza de los liberales son las actas con inconsistencia, que ya van a comenzar también a tabularse, ¿eh? Sí. ¿Sí? Nuestra productora Raquelita Lazo me dice que van a comparecer dirigentes del Partido Nacional. Ahí los vemos en este momento, claro. Es decir, el optimismo en este momento del proceso electoral es de los nacionalistas. Claro. Es de Narri Afura y su gente, porque hoy ensancharon la diferencia. Pero las campanas, por favor, no hay que tocarlas todavía, y se lo digo con cultura democrática a los hondureños, porque faltan un poquito más de 2.000 actas con inconsistencias. Vamos a ver, lo que hace falta son actas que se transmitieron, pero que no se contabilizaron. Y es lo que va a hacer en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral, para verificar qué fue lo que sucedió con esas actas. Lo que hemos hecho desde un comienzo, calma hondureños, y aquí yo me sumo al lenguaje de las consejeras, paciencia hondureños, porque al final el proceso fue diferente a como nos imaginamos los hondureños, sinceramente.
el proceso fue diferente. Pensábamos en una primera semana postelectoral de guerra, de incendios, de bloqueo de calles, pero no ha sido así. No. Entonces, esto hay que valorarlo, Es cierto, siempre hay ruidos en los procesos, los que pierden tienen el derecho de demostrar ante la autoridad electoral que hubo errores, fraude, lo que sea, pero que sea el Consejo Electoral que lo determine. Pero el proceso ha sido más benevolente de lo que los hondureños nos imaginábamos, por el flujo de los compatriotas que fueron a votar, las diferencias abrumadoras entre los centenarios y el Partido Libre. Libre tiene que admitirlo, fue vapuleado, y que le sirva a la izquierda hondureña para analizar por qué razones Narrala es capaz, con la bandera liberal, de doblar los votos de Rixi Moncada. Los nacionalistas doblan un poquito más los votos de Libre. En democracia, Libertad y Refundación, el representativo de la izquierda latinoamericana en Honduras, debe estar reflexionando qué pasa en la sociedad de Honduras y por qué fracasamos. Porque hay que decirlo, Libertad y Refundación, con todas las expectativas que tenía, fracasó en el proceso electoral. La gente, buena parte de los hondureños, le dieron la espalda. ¿Quién puede rebatirme eso? Los hondureños le dieron la espalda Libre. Y un partido de izquierda que dice que es democrático, lo que tiene que hacer es autocriticarse. Y en una asamblea determinar por qué los hondureños le dieron la espalda, para ir a un próximo proceso electoral con sus problemas y errores rectificados con opción a ganar. Es lo que se hace en las democracias de Europa, esas democracias que tienen a los pueblos más felices del mundo. Es lo que se hace en los países con cultura democrática, que somos los países con cultura occidental. Ver qué errores se cometieron para rectificar y tener opciones en el siguiente y subsiguiente proceso. No el discurso del insulto, no el discurso de la fuerza, no el discurso de la intimidación, no el discurso del amedrentamiento. Y este es un consejo sano para la izquierda hondureña. Se los he dicho, cuando gana la derecha, necesitamos una izquierda que sea el contrapeso, pero una izquierda responsable democráticamente. Bueno, tenemos más información sobre todo esto. No estamos en modo completo navideño, sigamos con la agenda político-electoral. La plataforma Defensores de Honduras informó que las elecciones del 30 de noviembre se desarrollaron con éxito, destacando la alta participación ciudadana y un ambiente de tranquilidad. Reconocen el papel de los observadores nacionales e internacionales, organizaciones civiles, medios e instituciones que respaldaron la transparencia del proceso y exigieron agilidad en el escrutinio, al tiempo que piden a los dos partidos políticos en contienda cerrada esperar la versión oficial del ente electoral. Porque se exhorta de manera respetuosa, pero enérgica, a los dos partidos mayoritarios de oposición, a sus comisiones de campaña también muy particularmente, a mantener la cordura política. Se les insta a permitir que se ejecute el proceso conforme a ley y que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo la finalización del proceso. Defensores de Honduras pide al ganador de este proceso, luego del conteo de la última acta de cierre, promover un gobierno de unidad nacional y a la población mantener una vigilancia pacífica, evitando la violencia y defendiendo la democracia mientras concluye el proceso electoral. Y el CONADE está llamando a los partidos políticos a priorizar el diálogo y respetar el proceso electoral.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos instó este lunes a los partidos políticos, dirigencias y militancias a priorizar el diálogo en este momento clave del escrutinio final. El organismo pidió que cualquier inconformidad se canalice por las vías legales de impugnación, denuncia y revisión previstas en la legislación electoral para garantizar respeto institucional y preservar la integridad del proceso democrático. El CONADE también hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que, en estricto apego a la ley electoral, asegure un escrutinio final ágil, transparente y técnicamente sólido. Además, exhortó al ente electoral a mejorar la comunicación pública, explicando con claridad los criterios de clasificación y revisión de actas, las etapas del escrutinio especial y los plazos para resolver impugnaciones, con el fin de ofrecer información oportuna y confiable a la ciudadanía. Finalmente, la institución pidió a la población y a los observadores electorales mantener una veeduría pacífica y documentar denuncias cuando consideren necesario un escrutinio especial. El CONADE reiteró su llamado a la paz, al respeto de los derechos humanos y confirmó que continuará con su monitoreo y acompañamiento en todas las etapas del proceso para contribuir a que la declaratoria final refleje fielmente la voluntad popular. Indistintamente de quién resulte ganador de los comicios, el bipartidismo político que lidera el conteo de los votos está obligado a conformar un gabinete de integración con el personal hondureño más calificado a fin de impulsar las reformas y el plan de nación que el país amerita para retomar la senda del desarrollo y el bienestar, coinciden los analistas. Es la elección más cerrada en el historial político electoral de Honduras. Un mensaje de los votantes que repartieron los sufragios casi por igual para que el bipartidismo, sin celos ni sectarismo, inicie una nueva fase con un gobierno de integración nacional. Pero sí logra decirles que juntos deben gobernar y que deben lograr la consolidación del Estado de Derecho y la conciliación ciudadana. Y esa base del voto que ellos tienen hasta ahora, construir un nuevo país. Y es que la tarea no es fácil. Reparar la institucionalidad, recuperar la confianza ciudadana en los partidos políticos, retomar el rumbo de desarrollo en todos los campos del país, con los mejores hombres y mujeres, sin revisar el censo electoral. Y no al clientelismo que lleva a tomar decisiones absurdas y en detrimento de Honduras. Entonces podemos hacer un gobierno en que la meritocracia sea lo que prevalezca. Un gobierno de integración con los más calificados, donde la academia esté sobre la habilidad para poner afiches en la parte más alta de los postes del tendido eléctrico, o la habilidad para lanzar piedras y atinarle al objetivo. Habrá que decir que el gobierno de integración no es un capricho o un antojo político partidario. Está consignado en la Constitución de la República y hasta ahora ningún partido político cumplió con este mandato. El artículo 5 de la Constitución manda gobiernos de integración nacional, la cual deriva, dice la Constitución, de la integración de todos los sectores de la vida económica, política y social a las funciones de gobierno. Más allá del mandato constitucional, los electores dejan en manos de los liberales y nacionalistas el futuro del bipartidismo, que podría esta vez llegar a grandes acuerdos para que el ganador deje en manos de su más cercano competidor la presidencia del Congreso Nacional. Que si llegara Tito Asfura como presidente, la presidencia del Congreso la tuviera el Partido Liberal, y de igual manera, si ganara el Partido Liberal con el señor Salvador Narrala, debería haber la oposición manejando. Eso da balance y equilibrio. Trasciende que al menos uno de los dos candidatos que se disputan palmo a palmo la presidencia de la República estaría dispuesto a trabajar con un Congreso en manos de la oposición, y que ambos, Narrala y Nadri Asfura, vibran en la misma frecuencia para conformar un gobierno de integración. Ulises Aguirre, Telenoticias. Atentos, porque los juristas responsables en Honduras son del criterio que la solicitud de nulidad electoral presentada por un ciudadano carece de fundamento. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Líder en los próximos minutos. Bueno, que Honduras lo comprenda, lo internalice y lo entienda muy bien. La ley electoral de Honduras establece en su artículo 298 que se puede interponer ante el Consejo Nacional Electoral
una acción de nulidad administrativa contra los escrutinios practicados por la Junta Receptora de Votos cuando se haya realizado el escrutinio en local diferente al determinado por el Consejo Nacional Electoral para la Junta Receptora de Votos, por violación de las medidas de seguridad del material de los procesos electorales, por falsificar o alterar el acta de cierre que contiene los resultados del escrutinio practicado por la Junta Receptora de Votos y cuando se utilizan documentos, materiales y equipo no autorizados por el órgano electoral. Esas son las únicas causales de nulidad administrativa contra los escrutinios practicados por la Junta Receptora de Votos. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Discoa, afirma que el recurso de nulidad electoral presentado por Edson Argueta, secretario privado de Luis Redondo, no tiene ni pies ni cabeza. No hay un argumento jurídico establecido en la ley electoral para poder proceder a declarar la nulidad. Y sería contra la voluntad de cientos de hondureños que fuimos a votar el día 30 de noviembre. Según Discoa, lo más probable es que el CNE termine por declararlo inadmisible en vista que sus argumentos no constituyen ninguna causal de nulidad. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue tajante este lunes al afirmar que hablar de anular las elecciones es improcedente, atenta contra la voluntad popular y debe comprobarse un fraude estructural determinante, además de otros hechos que no están configurados legalmente entre quienes abogan por anular el proceso. La máxima casa de estudios es categórica. La nulidad electoral solo procede en casos excepcionales y comprobados de fraude estructural. Fuera de ese escenario, hablar de anular elecciones no solo es improcedente, también significa desconocer sin fundamento la voluntad popular. Cualquier decisión que se pueda adoptar relacionada a una nulidad absoluta y que no cuente con las pruebas suficientes, realmente esto debilita nuestro sistema democrático, pone en riesgo lo que es la credibilidad de los procesos eleccionarios en el país y sobre todo la confianza en las instituciones, ya que en este caso pues obviamente abriría una puerta a que este tipo de figuras legales realmente se puedan ser utilizadas como herramientas políticas y es decir que cualquier persona que quiera presentar sin las pruebas suficientes una nulidad contra un proceso general, lo presente y que ya tenga un antecedente de que se pueda validar la misma. Los motivos invocados por Libre para solicitar la nulidad administrativa del escrutinio presidencial no tienen sustento, según la UNA, en vista que el TREP no es decisorio, la biometría no es requisito constitucional y las inconsistencias no fueron individualizadas ni demostradas como determinantes. En este caso, pues nosotros hemos hecho una advertencia como institución en que pues se pueda revisar propiamente y que obviamente una nulidad contra un proceso electoral general realmente debe contar con las pruebas suficientes que puedan demostrar que hay un fraude estructurado y que obviamente pues afecta a los resultados finales de la misma. Aparte que la supuesta injerencia de Donald Trump en los comicios de noviembre no constituyen causal de nulidad, amplía el Colegio de Abogados, al indicar que el pueblo tomó una decisión y debe respetarse. Venir y tratar de que se anule el proceso electoral más bien quebranta un artículo de carácter constitucional, una prohibición que tienen los partidos políticos, que es el artículo 48 de la Constitución, que prohíbe a los partidos políticos atentar contra la forma democrática. Y la forma democrática por la cual nosotros nos manifestamos es por medio del voto. Lo que hay que tener claro, según la consejera presidenta del CNE, es que de repetirse las elecciones en cualquier nivel, implicaría que la declaratoria no se haga en los tiempos que demanda la Constitución y que se convoque para realizarlas en un plazo no mayor a 6 meses. Vale la pena preguntarse, ¿quiénes estarían en ese tiempo al frente del país? Y preguntémonos además, si el pueblo hondureño que admirablemente acudió a las urnas, concurrió a las elecciones para ganarse la paz que merece, este pueblo estaría dispuesto a consentirlo. La UNA sentencia que la nulidad sin prueba estructural no es un remedio democrático, sino una fuente directa de inestabilidad estatal. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Regala lo mejor en esta Navidad. Bono de hasta 2,000 en tu compra al crédito.
En redes sociales, los usuarios rechazan contundentemente cualquier intento de anular las elecciones y exigen que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Carla Zavala es clara, no es necesario anular el proceso, solo se debe hacer un escrutinio voto por voto. Stephanie Araujo señala que se respeten, si en todo caso sería una segunda ronda, pero entre los partidos que quedaron, Nacional y Liberal, Marvet Ordóñez sentencia, el pueblo habló, no los quiere más en el poder, así que repitan las elecciones, ustedes no ganan. Giselle Escoto Ordóñez advierten, no se equivoquen, que se les dio un voto de castigo, acepten que perdieron y reflexionen porque les dimos el voto de castigo. Mientras Miriam Espinosa exige respetar la decisión del pueblo, nada de anular elecciones, nosotros el pueblo salimos a votar. La rivalidad ahora mismo está entre Nasrallah y Aspura y esperemos que esa rivalidad sea de altura y acepten los resultados sin problemas. El candidato presidencial del PINU, Nelson Ávila, interpuso este lunes un recurso ante el CNE y el Ministerio Público exigiendo el conteo voto por voto, comparado con actas y verificación de firma de la Junta Receptora de Votos ante lo que considera un evidente fraude sistémico y sistemático. Yo no estoy pidiendo la nulidad de las elecciones, estoy pidiendo que me demuestren que los que dicen que ganaron con lo que ganaron, me lo demuestren en los hechos concretos. Y eso, en realidad, la única forma de hacerlo es voto por voto comparado con el acta. Primer punto. Segundo punto, también comparar si esa acta se corresponde con el acta original y con las firmas de los que estaban por allá. Ávila es del criterio que ha existido una manipulación del código fuente del sistema operativo en vista que desde el inicio del conteo de votos existe un patrón. Bueno, les anuncio para este martes en Frente a Frente un interesante Frente a Frente con dos exmiembros electorales de El Salvador. Ustedes saben que en el 2014 la izquierda representada por el FMLN a través del candidato presidencial Salvador Sánchez Serén, ganó por un poquito más de 5,000 votos a su gran opositor de la derecha, Norman Quijano. Ganó por un poquito más de 5,000 votos. En un país que tuvo una guerra civil reciente. Eso fue en los 80. Más de 80,000 muertos. Ahí se enfrentaron la derecha y la izquierda, se enfrentaron campesinos contra militares. Ustedes saben lo que ocurrió en El Salvador. Pues en medio de esos conflictos, claro, cuando hubo la elección de Norman Quijano con Salvador Sánchez Serén, ya se había producido un acuerdo de paz en El Salvador. Pero siempre seguía la confrontación izquierda-derecha. Salvador Sánchez Serén ganó por un margen superior a los 5,000 votos. Y El Salvador superó esa estrechez de las diferencias. Y de una izquierda y derecha radicales, Arena y FMLN. Pues mañana, este martes en Frente a Frente, para contribuir con la democracia, tendremos a gente que participó en ese proceso, a exfuncionarios electorales de ese momento, para que nos digan su experiencia, para que nos comenten su experiencia. Países bastante parecidos, El Salvador y Honduras, cómo en ese momento ellos, a pesar de la diferencia bien reducida entre la izquierda sobre la derecha aceptó el resultado. El país no entró en una guerra civil adicional. El país, la sociedad, los partidos políticos fueron capaces de tolerarse y admitir la voluntad popular. Es cierto, los procesos electorales en Honduras están salpicados. Y la historia nos va a decir si este estuvo salpicado. Pero en El Salvador superaron
superaron esa diferencia estrecha de Salvador Sánchez Serén sobre Norman Quijano. Este martes, en Frente a Frente, los invito con respeto a que escuchemos la experiencia del Salvador y cómo El Salvador, indistintamente si usted cree en la democracia que practica el actual presidente Nayib Bukele o no, entiendan cómo hicieron en esa coyuntura política. ¿Cómo hicieron en esa coyuntura política? Yo hacía la broma hoy, viendo lo que pasa en Honduras, lo que ha pasado, lo que pasa ahora, que con una diferencia de 5,000 votos de un partido sobre el otro, aquí nos matamos. Aquí nos matamos. Mañana, un poquito de cultura democrática. Una dosis de cultura democrática. Una dosis de tolerancia. Y con la misión de ser instructivos, sugerentes, qué es lo que los hondureños debemos hacer y nuestra élite política y nuestras instituciones para que en el siguiente proceso electoral y en los subsiguientes procesos electorales no nos ocurra lo que estamos atravesando. Y vamos a aprender de nuestros vecinos, de los vecinos más parecidos que hay en Centroamérica, salvadoreños y hondureños. Tuvimos una guerra, claro, por factores que ya ustedes saben. Hay muchos libros que nos dicen por qué fuimos una guerra, pero somos los vecinos más parecidos en Centroamérica, los salvadoreños y los hondureños. Y ellos, en el 2014, a pesar de la diferencia mínima con que ganó la izquierda Salvador Sánchez Serén sobre Norman Quijano, siguieron adelante. Y hoy, más de la mitad de los hondureños admiran a El Salvador. Hay otra mitad que tenemos nuestras reservas de la democracia, pero en esa coyuntura fueron capaces de superar los problemas. Vamos, atentos al Frente a Frente de este martes aquí, por el canal líder Televicentro. San Antonio de Flores es un pueblo bonito, típico del paraíso. No realizó las elecciones el domingo 30 de noviembre, por algunos factores que ya conocen ustedes. Las practicó ayer y han alterado el panorama. Hay diputados que no salían, pero después de las elecciones de San Antonio de Flores, hay figuras, figurones, figurotas de algunos partidos que sí han salido ya, por lo menos proyectados como diputados. San Antonio de Flores en El Paraíso realizó el pasado domingo las elecciones pendientes del 30 de noviembre con orden, alta participación y sin incidentes, según la observación electoral del COEP. La jornada contó con presencia militar y observadores nacionales e internacionales que respaldaron la transparencia del proceso. Hubieron algunos problemas, algún tipo de disturbios, pero fueron resueltos por miembros de las juntas receptoras de manera pacífica. Eso también es algo que resaltamos. También hubo bastante participación de los miembros de las Fuerzas Armadas resguardando, es decir, desde su papel, no intrometiéndose en otros escenarios, sino que resguardando la seguridad del proceso. Los resultados preliminares indican que Nasri Asfura ganó en este municipio, seguido de Salvador Nasralla y Rixi Moncada. Estos votos se sumarán al escrutinio oficial del CNE. En el nivel legislativo, la votación definió la 6ª diputación por El Paraíso, favoreciendo al veterano congresista Mario Segura, quien volvería a ocupar un curul. Yo considero de que si la tendencia es para un determinado partido, pues hay que respetarlo, y Honduras está tan de rodillas que lo que quiere es respuesta, lo que quiere es resultado, no involucrarse nuevamente en la corrupción, que es lo que detesta este país. Ya está hostigado de tanta corrupción. Pese a las largas filas y horas de espera, los habitantes de San Antonio de Flores acudieron masivamente a las urnas, demostrando su compromiso con la democracia y su determinación de hacer valer su voto.
estuvimos representados en los 18 departamentos, ¿verdad? El 30 de noviembre, y por eso pues también acompañamos el proceso del día de ayer en San Antonio de Flores, ¿verdad? Así que estos procesos de observación pues dan más credibilidad también a las elecciones. La participación, estimada entre 65% y 70%, confirmó el compromiso democrático de un municipio que nuevamente juega un rol clave en el mapa electoral hondureño. Mario Landa en el Consejo Electoral nos va a actualizar algunos datos de San Antonio de Flores. Adelante, Mario. Buenas noches nuevamente, Renato. Pues fíjate, en efecto, la Corporación Municipal de San Antonio de Flores, el Partido Liberal, según los datos del Consejo Nacional Electoral, 1.782 votos. 1.782 votos. El Partido Nacional, 1.540. Entonces, según estas proyecciones, el alcalde electo hasta ahora, según estas proyecciones, es del Partido Liberal Pedro Starling Cáceres Funes. El vicealcalde del Partido Liberal, Mayra Lisset Sánchez Sánchez. Y el primer regidor, el candidato del Partido Nacional, Alex Fernando García. Le reitero los datos. El Partido Liberal en San Antonio de Flores, El Paraíso, donde ayer se realizaron las elecciones, tiene 1.782 votos y el Partido Nacional 1.540. Actas 15 de 17. Hay que leer el de Libre. ¿Cuántos votos obtuvo Libre en esa elección de San Antonio de Flores? Ok, mire, en el dato de Libre obtuvo 3 votos. ¿Está equivocado ese dato o es el dato real? No puede estar equivocado, es el dato real. Es el dato. Sí, es el dato real, Renato, el que tiene aquí el Consejo Nacional Electoral. Aquí lo estamos. Si Libre sacó 3 votos. O sea, la DC no he visto porque no lo veo en pantalla, no sacó votos ahí. La DC, uno. Miren ustedes, Un voto la Democracia Cristiana y el PINUS 0 votos. Y el PINUS 0 votos. Un voto la Democracia Cristiana, 3 votos Libre y se lo repartieron liberales y nacionalistas. Liberales ganaron. Y en cuanto a diputados, porque la noticia para los periodistas era así. Uno de los figurones del Partido Liberal como diputado, Mario Segura, que es el jefe de la bancada, se quedaría fuera o entraría. Y por lo que me dice Mario, entró Mario Segura. Como el segundo diputado, entiendo. Yo creo que lo superó en marcas Pedro Mendoza. Mario Segura entra de sexto, Renato. Vamos al nivel electivo de diputados, por favor, para no estar aquí suponiendo. Vamos con los datos. Los datos hablan. Diputados, nivel electivo de diputados. Aquí lo tenemos, Renato. Vamos a ver. Gustavo Adolfo González, del Partido Nacional, con 40.152 marca. John Milton García Flores, de Libertad y Refundación. Pedro Mendoza Flores, del Partido Liberal de Honduras. Walter Antonio Chávez, del Partido Nacional. Eber Nazael Aguilar, del Partido Libertad y Refundación. Y del Partido Liberal, Mario Edgardo Segura Aroca. Pues entró Mario Segura. Estos son oficiales del Consejo Nacional Electoral. Entró Mario Segura. Es que, ¿sabes? Cuando yo miré que Libre en el nivel electivo presidencial sacó 3 votos, dudé. ¿Sabes qué dudé? Sí, la alcaldía municipal del municipio, claro, estamos hablando de eso, de la alcaldía municipal. Es que, por eso digo, Libre debe tener una autocrítica. ¿Cómo te imaginas que el municipio de Rixi Moncada y de Mario Moncada, su hermano, un hombre que ha hecho mucho por transformar los estadios? Mira, pueden decir de Mario Moncada, allá que lo investiga el Ministerio Público, pero que ha hecho más que muchos exfuncionarios que manejaron con Depor. Si es que nuestros estadios eran unos potreros, las canchas eran unos potreros, y ahora tenemos canchas para mejorar nuestro fútbol a nivel de la liga profesional. Que el Ministerio Público investigue si Mario Moncada hizo las cosas correctas o no.
pero en las últimas décadas es el que realmente tocó la tecla, mejoró los campos de fútbol de la Liga Profesional de Honduras. Gran potreros. Bueno, pero ni aún teniendo a Rixi como la candidata presidencial y a Mario, su hermano, con la labor que ha hecho en los estadios de fútbol profesionales de Honduras, ganó Libre. Por eso es que me sorprendí un poco al ver que solo había sacado 3 votos ahí en ese municipio, Rixi Moncada. Miren ustedes, ¿no? Libre tiene que comprender. Libre tiene que comprender que fue una tunda. Y la izquierda debe reflexionar por qué el pueblo de Honduras no nos favoreció con el voto. Eso hacen los pueblos y los partidos en países con cultura democrática. Reflexionar por qué perdimos y luego recomponerse para ir a la siguiente contienda con esperanzas de ganar. No es vía decreto ni con intimidación que se convence el corazón y el cerebro de la gente. Es con un cerebro inteligente. Y es una sugerencia respetuosa para el Partido Libertad y Refundación. Bueno, Carolina Martínez está en este momento, pero ¿cómo hay Carlos Flores en Honduras? Poneme a Cristina se ríe. Oíme, hay un candidato a designado presidencial del Partido Nacional que se llama Carlos Flores. El doctor Carlos Flores, así es. Solo que este es cirujano, ¿verdad? Es este cirujano, es médico. Sí, es médico. Pero ¿cómo abundan los Carlos Flores en la política hondureña? Porque hace algunos minutos ha comparecido María Antonieta Mejía a dar algunos razonamientos políticos del Partido Nacional. Adelante, Carolina. En resumen, ¿qué fue lo que dijo? Porque es otra candidata designada presidencial. Sí, María Antonieta. Pero lo vamos a resumir en la voz del doctor Carlos Flores. Adelante. Gracias, licenciado Renato. Buenas noches, Cristina. Así es, me acompaña el doctor Carlos Flores, candidato también a designado presidencial del Partido Nacional. Ha finalizado hace unos minutos una comparecencia de prensa donde resaltaron las elecciones en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, y también hicieron un llamado a Salvador Narrala, candidato presidencial del Partido Liberal, para que no se pegue a este discurso de libertad y refundación. Si nos puede resumir, doctor, por qué ustedes hicieron ese pronunciamiento. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, el licenciado Renato Álvarez, a todo el pueblo hondureño, en esta noche ya teniendo ya un 77% del resultado de las actas, las cuales nosotros tenemos un 100% en físico y en digital. Le hacemos un llamado al pueblo hondureño que mantengamos la calma por unas cuantas horas, en la cual esperamos ya lo que es el resultado final, la declaratoria final por el Consejo Nacional Electoral. Para hacer un resumen al pueblo hondureño, licenciado Renato, de los 18 departamentos del Partido Nacional de Honduras ganamos 12 departamentos. De los 298 municipios ganamos 202 municipios. De los 128 diputados ganamos 50. Sí, el Partido Liberal con 40. Toda la fórmula la ganó el Partido Nacional de Honduras. Es una variante, aquí no hay algoritmos, es algo que va a cambiar. Y le voy a dar un dato primicia a usted y a todo el pueblo hondureño. Papi a la orden rompió su propio récord del 2021, donde sacó 1.240.000 votos. En este momento tiene 1.291.320 votos. Ha roto su propio récord en estas elecciones, donde el pueblo hondureño salió masivamente a votar este 30 de noviembre. Están esperando el veredicto del Consejo Nacional Electoral, pero enviaron un mensaje, me llama la atención esto, al candidato Salvador Narrala y también a Libertad y Refundación. Claro, ¿por qué? Porque están moviendo, la candidata movió a la gente de Libre, la quiere convocar para este 13 de diciembre. Igual el ingeniero Salvador también ha llamado a la gente a las calles. Estamos viendo la semana pasada que se tomaron la calle del Paraíso, uno de los diputados, y debemos estar en calma. Somos hermanos hondureños, todos los partidos, independientemente al cual usted pertenezca, y nosotros como Partido Nacional de Honduras le pedimos al pueblo hondureño que mantenga la paz, la paciencia y la armonía, que esta cuestión está
mediática, es un diálogo mediático en el cual siempre en la democracia, en el sufragio, hay ganadores y perdedores, pero aquí quien ganó en este momento fue Honduras, y con toda la autoridad en la cual yo tengo como designado presidencial, habiendo visto todas nuestras actas en físico y en digital, le puedo asegurar al pueblo hondureño que Honduras ganó y tiene presidente y se llama Tito Asfura. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Flores. La información que se desprende del búnker del Partido Nacional esta noche. Regreso a los estudios. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero mire usted, Eugenio Sosa, un sociólogo influyente en Honduras, con una gran capacidad de análisis, porque algunas autoridades de Libre desautorizaron a los funcionarios públicos a colaborar con la transición gubernamental. Este hombre barbudito, peludito, que se cambia de looks, Eugenio Sosa, ha dicho: yo solo atiendo las instrucciones de la presidenta de la República y de nadie más, para que vean cómo están las cosas en el país. Antes de desarrollar esta noticia, en la sección del emprendedor conoceremos la historia de Andrea Valle, una joven emprendedora que encontró en las piñatas una oportunidad para crecer y sacar adelante a su familia. Desde su pequeño taller, Andrea da vida a diseños únicos que llenan de magia los cumpleaños y las fiestas familiares en San Pedro Sula. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Esta joven sanpedrana se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo y creatividad. Junto a su familia lidera su negocio Birthday Time, un emprendimiento dedicado a la elaboración de piñatas. Siempre me han encantado las decoraciones, los regalos, las manualidades, siempre me ha encantado, y por amor a mi familia, a mis sobrinos. Cada piñata lleva un toque especial, el deseo de crear momentos felices. Andrea diseña cada pieza a mano, cuidando los detalles y adaptándose a la necesidad de sus clientes. Su talento y dedicación le ha permitido posicionarse como una gran opción para todas las celebraciones. Su familia es su principal apoyo y juntos han construido un negocio que refleja talento, dedicación y el espíritu emprendedor que caracteriza a las mujeres hondureñas. Las piñatas que yo elaboro pues las hago a base de cartón, ¿verdad? También de alambre para que se sostengan. Lo primero pues lo diseño, las imágenes, y luego pues las recorto y le coloco el alambre para que puedan sostenerse. No hay que rendirse, ¿verdad? Porque si Dios pues puso ese deseo en el corazón de uno, pues Él va a también proveer los clientes para poder crecer. Más que un oficio, para Andrea es un sueño en constante crecimiento. Para apoyarla, escribir al número 9969-9116. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Tras el anuncio de la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, que desautorizan a los funcionarios públicos a colaborar con la transición gubernamental, el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Eugenio Sosa, afirmó que él solo acatará órdenes de la presidenta Xiomara Castro porque es ella quien dirige el Poder Ejecutivo. Yo estoy por un acuerdo presidencial. A mí quien me tiene en el INE y quien me puede remover a la hora que ella quiere es la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Yo, aunque puede haber otros actores cercanos a ella, como el mismo partido, pero yo tengo que esperar la posición de la presidenta. Cuando la presidenta fije su posición, pues yo podré también fijar la mía. Sin embargo, ahorita, por respeto a ella, no he dicho nada. Es algo que yo estoy a la expectativa de cuál será la postura de la presidenta Castro. Sosa manifestó que dejará su cargo con varios avances en materia estadística que espera pueda continuar el próximo gobierno. Por ello, este lunes presentó los resultados del precenso o actualización cartográfica que revela que hay 2.5 millones de viviendas a nivel nacional georreferenciadas, lo que servirá de base para que se realice el censo de población que no se realiza hace 12 años.
El fiscal general Joel Zelaya informó este lunes en la previa del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora este 9 de diciembre, que ha instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y también a los organismos de seguridad del Estado y a la Interpol a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora 2. Según Zelaya, la lucha del Ministerio Público es frontal en vista que Honduras ha sido lacerado por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que marcaron profundamente la vida del país. Este anuncio se produce a una semana del indulto a Hernández por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Ministerio Público informó a la población sobre la captura de la exdirectora del DINAF, Dulce Villanueva, tras concluir la primera línea de investigación por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia. Nuestro compromiso es con la verdad, con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución, destacó el fiscal general Joel Zelaya. Dulce Villanueva ejerció en la dirección de la extinta DINAF hasta el 26 de mayo de 2023, cuando fue destituida por la circulación de polémicos audios por cobro de coimas a los empleados de esta dependencia. Asimismo, fue denunciada en reiteradas ocasiones por presuntos trámites administrativos irregulares. Sobre este tema, Mario Landa nos tiene más detalles. Adelante, Mario. Buenas noches, Yuri Mora es el portavoz del Ministerio Público. Yuri, ¿el porqué de la captura de la exdirectora de la DINAF, Dulce María Villanueva? Sí, bueno, aquí a ella se le está acusando por el delito de concusión en perjuicio de la administración pública. Recordemos que hace tiempo atrás ella fue grabada cuando estaba en pláticas con el secretario general de la institución y también con el jefe de recursos humanos y otro empleado que al parecer es familiar de ella, y ella le estaba manifestando que tenía que darle 5,000 lempiras mensuales porque le había conseguido un aumento o le había conseguido un incremento en su salario de 15,000 lempiras y que por eso mensualmente ella tenía que recibir estos 5,000 lempiras. En ese sentido, después de llevar a cabo las investigaciones, el Ministerio Público ha presentado el día de hoy el requerimiento fiscal con orden de captura. La orden de captura ha sido ejecutada y pronto será presentada ante los juzgados de lo penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. ¿Mañana, a las próximas horas o qué hora? Sí, eso ya depende del juzgado a la hora que ellos citen y den la apertura para poder recibir a esta persona que ha sido acusada por el Ministerio Público el día de hoy. ¿Sustracción o inutilización de documentos se llama? ¿Cómo se llama? No, se llama específicamente concusión en perjuicio de la administración pública. ¿Ese es el único delito? Ese es el único delito que se le está imputando. Obviamente hay otras investigaciones en contra de ella, pero esta es la que está concluida por el momento. Ella está ya guardando prisión. Ya. Sí, ella ha sido capturada el día de hoy. ¿Aquí en la capital o fuera? Aquí en Tegucigalpa, sí. Correcto. Solo para reiterarle, mañana o en las próximas horas será puesta a la orden de los tribunales. Sí, una vez que el juzgado de lo penal nos diga que se puede ya recibir para lo que es la audiencia de declaración de imputado, será trasladada hasta estos juzgados. Bien, muchas gracias. Yuri Mora es el portavoz del Ministerio Público. Compañeros, en las próximas horas se va a poner a la orden de los tribunales. Fue capturada aquí en la capital de la República. Cabe recordar que Dulce María Villanueva fue funcionaria de la DINAF en el año 2022 a mayo de 2023. Voy con usted al estudio, Renato, compañero. Bueno, muchas gracias, Mario. Después de la pausa comercial tenemos más información político-electoral. Lo post-electoral está dominando el panorama noticioso. Hay una congresista de Estados Unidos que se llama María Elvira Salazar, que es la que más le ha apuntado al partido de gobierno en Honduras. Dice María Elvira Salazar que a Libre le duele que el pueblo de Honduras haya escogido la libertad. Ahora quiere caos. Vamos a tener los detalles de esta congresista estadounidense en los próximos minutos. Y además, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEB advierte que es improcedente pago de prestaciones laborales a funcionarios de confianza.
Antes de desarrollar estas noticias, si ustedes, como muchas de las personas a las que no les gusta la palabra presupuesto porque piensa que significa vivir sin dinero disponible para gastar en cosas divertidas, debe saber que su presupuesto es su plan de gasto, no un estilo de vida lleno de limitaciones. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cómo hacer rendir el dinero para llegar a fin de mes? El punto de partida para que aprendas cómo hacer rendir el dinero con la finalidad de que llegue a fin de mes más holgadamente es saber cómo hacer un presupuesto ajustado a su nivel de ingresos y que le sirva para todo el mes. Revise sus gastos. Lo primero que debes revisar es que tus gastos no sean mayores que tus ingresos y la única forma de saberlo es haciendo la suma de todo el dinero que usas en un mes. Busque el equilibrio. Si gastas más de lo que ganas, deberás tomar en cuenta algunas decisiones en función de disminuir lo más que puedas ese excedente y después asegurarte que tus desembolsos siempre estén por debajo de tus ingresos para que puedas cumplir con tus necesidades y mantengas tu salud financiera. La Unión Europea, junto con las embajadas de España, Alemania y Francia, otorgaron el Premio Europa de Derechos Humanos al Comité por la Libertad de Expresión CELIBRE. El reconocimiento se entrega en honor al trabajo sustancial en la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión en el país. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, destacó que la libertad de expresión es el latido de la democracia. Queríamos recordar, los embajadores de la Unión Europea, que no hay democracia sin libertad de expresión. No es que la libertad de expresión sea importante, es que la libertad de expresión es la democracia. La libertad de expresión y la libertad de prensa, lo que ustedes hacen todos los días, es el latido de la democracia. La directora ejecutiva de CELIBRE, Amada Ponce, agradeció el reconocimiento y destacó la urgencia de fortalecer la defensa de los derechos humanos en Honduras. Recordó que desde su creación en 2001, CELIBRE ha atendido a más de 1,000 periodistas y ha impulsado cambios legislativos para proteger la libertad de prensa y expresión. Recibe este premio consciente de quienes nos anteceden, defensoras y organizaciones enormes a quienes admiramos profundamente, nos han enseñado a defender derechos humanos. Es defender la vida, es defender la libertad de expresión, es defender la memoria, la dignidad y la posibilidad de un futuro distinto. Sus palabras hoy me acompañan, me sostienen y me recuerdan que no estamos solos. En el evento estuvieron presentes reconocidos periodistas, representantes de la empresa privada y el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como el ministro de Derechos Humanos, Héctor Becerra. La Unión Europea reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos. La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, reaccionó este lunes al pronunciamiento del Partido Libertad y Refundación que insiste en pedir la nulidad de las elecciones y en frenar la transición gubernamental, mientras el Consejo Nacional Electoral no resuelva sus reclamos. A través de sus redes sociales, Salazar señaló que la ironía es evidente. A Libre le duele que el pueblo hondureño escogió libertad y rechazó contundentemente el socialismo y su eterno fracaso. Afirmó que en vez de aceptar la decisión democrática del pueblo, ahora buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota. La funcionaria estadounidense concluyó destacando: el pueblo hondureño le dijo basta a la mafia de los Zelaya y a su proyecto autoritario que tanto daño le ha hecho a Honduras. La derrota de Libre debe ser analizada como el desplome más severo que ha sufrido la izquierda latinoamericana, opinan expertos, al enumerar entre algunas de las causales el discurso retórico de Libre, aplicar las mismas prácticas de corrupción y nepotismo que cuestionó y olvidar los límites del poder en una democracia. El fracaso de Libre no fue una derrota electoral más, sino el derrumbe acelerado de un proyecto que nació del hartazgo popular y terminó siendo castigado por ese mismo pueblo. Un colapso que, según analistas, debe estudiarse como el desplome más severo que ha vivido la izquierda latinoamericana en este siglo. Para este sociólogo, la izquierda promovida por Libertad y Refundación se quedó en retórica y terminó reflejando las mismas deformaciones estructurales que criticó, dejando un mal sabor de boca en la población que finalmente le pasó factura.
quiso impresionar con las ideas de izquierda y al final lo que terminó para mal de la izquierda es desprestigiando a la izquierda. Pobre socialismo, pobre la izquierda, porque le cayeron los que dicen que son seguidores de la izquierda, pero también sus enemigos, porque le atribuyeron una condición de izquierda a alguien que no lo es. Este analista sostiene que Libre llegó al poder con una legitimidad inédita, pero la perdió en tiempo récord. Lo que debía ser una refundación terminó convertido en un proyecto encerrado, vertical y desconectado de su base social. Y la imposición de una candidata impopular acentuó la fractura. El partido dejó de encarnar esperanza para convertirse en un proyecto distante y autoritario. Solo había una candidata en las urnas, solo había un representante de una facción. La otra fue puesta ahí para salvar el ojo al macho, para tapar el ojo al macho. El pueblo se hastió, se hartó de tanta imposición, de tanto abuso, de tanta violación de la Constitución de la República, de las leyes, la pasaron por el arco del triunfo. A criterio de este entrevistado, el error más grave de Libertad y Refundación fue olvidar los límites del poder en una democracia frágil, la instrumentalización del Congreso Nacional, el uso político del Ministerio Público, los ataques constantes a medios opositores, ONGs e incluso a iglesias que son instituciones profundamente arraigadas en el imaginario hondureño, alimentaron la percepción de un gobierno que confundió transformación con imposición. Gobernaron con soberbia y la soberbia también es mala compañera, ¿verdad? Se creyeron la divina garza una vez que llegaron ahí. Y lo que les está demostrando la democracia, ese es el valor de la democracia, que ese es el refrán popular, ¿va? Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Las marchas masivas por la paz y el hartazgo social marcaron el quiebre definitivo. Para el electorado, la elección no fue un simple proceso, fue un veredicto ético. La gente sintió que el gobierno traicionó sus promesas, ofreció refundación y entregó clientelismo, prometió transparencia y gobernó con opacidad. La caída de Libre no es solo el final de un gobierno, es una advertencia para toda la región. La izquierda hondureña perdió el poder porque se desconectó del pueblo que decía representar. Y en Honduras, como ya quedó demostrado, la gente puede apostar por un proyecto político, pero también derrumbarlo cuando se traiciona su confianza. Gabriela Lobo, Telenoticias. El Partido Liberal de Honduras no solo le quitó diputados al Partido Libertad y Refundación en Cortés, también recuperó 3 alcaldías que históricamente habían sido liberales, pero estaban con Libre, siendo esta La Lima, San Manuel y San Francisco de Yojoa, y suman 7 en total. Los liberales lograron arrebatarle 3 alcaldías al Partido Libertad y Refundación en Cortés. Se trata de las victorias de Reinaldo Maldonado en La Lima, Francisco Reyes como virtual ganador en San Francisco de Yojoa y el triunfo de Misael Ortiz en San Manuel. El propio Ortiz detalla los motivos de su victoria. Llevo 4 años como regidor municipal haciendo las cosas de la mejor manera, trabajando transparentemente, haciéndole ver al pueblo todo lo que sucedía dentro de la municipalidad. A eso se debe mi triunfo. A Dios primeramente. Hemos hecho un buen trabajo como regidor y pues eso nos ha dado credibilidad en el pueblo. La composición de los alcaldes liberales en Cortés la encabezan Roberto Contreras en San Pedro Sula, Walter Perdomo en Villanueva, Giancarlos Rodríguez Puerto Cortés, Carlos Rivera Potrerillos, Misael Ortiz en San Manuel, Reinaldo Maldonado en La Lima, Francisco Reyes San Francisco de Yojoa. El éxito de las presentes elecciones fue contundente en un departamento históricamente liberal, más la incursión de una figura como Salvador Nasralla. Ahora lo difícil será mantener esa cuota según este analista. Ellos han tenido siempre fuerza en el departamento de Cortés y parece que ese efecto Nasralla, ¿verdad?, con esa potencia que él tiene en Cortés también, esa combinación de ambas cosas, le han garantizado que tenga pues una mayor votación. Han recuperado 3 alcaldías que tenían perdidas con Libertad y Refundación, las han vuelto a recuperar y yo creo que sí, habrá que ver si pueden mantener ese empuje para una siguiente elección, ¿verdad? O simplemente va a ser ese efecto Nasralla el que va a seguir predominando. El Partido Liberal no solo sacó 7 alcaldes en Cortés, sino que el número de diputados podría superar los 11, lo que significa un gran compromiso con su gente por el respaldo contundente en las urnas, lo que indica un resurgimiento liberal según Wenceslao Lara, diputado electo. Cada diputado liberal del departamento está sacando aproximadamente 230,000 votos. Ahí usted puede ver la fuerza
con que la gente va a votar por los candidatos liberales. Y bueno, ahí estamos, nosotros estamos en la posición 14, pero yo soy de las personas que me gusta mantener la calma, la prudencia, hasta que el CNE me da el certificado de que soy diputado, voy a considerar que lo soy. Libre mantiene las alcaldías de Choloma con Gustavo Mejía, Marlon Pineda Santa Cruz de Yojoa, Jesús Núñez en San Antonio de Cortés, los nacionalistas con Ricardo Alvarado en Omoa, Raúl Ugarte en Pimienta Cortés. Orly Martínez, Telenoticias. Más adelante le informaremos, el COE advierte que es improcedente pago de prestaciones laborales a funcionarios de confianza. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canje. Es improcedente el pago de prestaciones laborales a los servidores públicos del servicio excluido, salvo en los casos en que hayan llegado a ese puesto por ascenso tras desempeñar un cargo inferior, asegura el gerente de asesoría legal del COEP. Es indebido, en una palabra es antiético, en una palabra solo habla mal del funcionario que acepte el pago de indemnizaciones como lo que es el auxilio de cesantía. Y lo único que nos deja ver es en realidad la verdadera naturaleza para la cual llegaron, que no es servir a la población, sino servirse de lo que tanto nos cuesta generar a nosotros, que son los impuestos, pagarlos y posteriormente para que sean mal administrados y mal utilizados en cosas que no tienen ningún fundamento legal. Según el análisis del COEB, el Congreso Nacional se habría salido del margen de la ley orgánica del presupuesto al usar disposiciones anuales para alterar el alcance de leyes administrativas permanentes como la Ley del Servicio Civil, una práctica que califican de indebida y que ameritaría acciones legales, incluida la inconstitucionalidad. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Los migrantes hondureños siguen incrementando el envío de remesas a sus familiares en el país, superando los 11.000 millones de dólares, más de 290.000 millones de lempiras al mes de noviembre, según reporte del Banco Central de Honduras, en el que se detalla que el crecimiento este año se ha mantenido en 26%. Significa que este 2025 los hondureños en el exterior han enviado 2.300 millones de dólares adicionales a la cifra registrada el año anterior, debido al temor de los hondureños en Estados Unidos a ser deportados bajo la política antimigrante del presidente estadounidense Donald Trump. Según el informe, las remesas siguen sosteniendo el consumo de miles de familias y el ingreso de dólares a la economía para cubrir las importaciones. El gobierno que asumirá el poder en el país se encontrará con unas finanzas vacías y pago de deuda pendiente a proveedores superior a los 34.000 millones de lempiras, advierten los entendidos en economía, en vista que la administración de la presidenta Castro no ha aprobado el presupuesto y no han ingresado los apoyos presupuestarios del Banco Mundial. Sin presupuesto aprobado, con altas deudas y las cuentas vacías, estaría cerrando la administración Castro, abriendo paso a una transición difícil y un arranque financiero cuesta arriba para el próximo gobierno. Es casi seguro que los recursos que tengan en este momento los van a destinar a cubrir esa deuda de corto plazo que tienen, a pagar algunos compromisos porque deben mucho. Sobre todo a estas personas que están desarrollando obras de infraestructura, se quejan de que tienen atrasos. Ellos nos están planteando que el nuevo gobierno va a recibir una situación difícil, casi similar a la que recibió con una caja única del Tesoro prácticamente vacía. La deuda pendiente a proveedores y contratistas del Estado supera los 34.000 millones de lempiras, por lo que estarían priorizando a quién le pagan, ya que no ingresará un apoyo presupuestario de 140 millones de dólares del Banco Mundial por falta de aprobación en el Congreso. También está pendiente un desembolso de 120 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Significa que algunos proyectos, algunas metas que se habían trazado no se van a lograr alcanzar.
Recordemos que aún no se desembolsa lo que son los fondos del Fondo Monetario Internacional, que esto de alguna forma podía haber oxigenado. Hay mucho compromiso a final del año. Ante este panorama financiero, lo que se avecina es una nueva reingeniería del sector público, considera este analista, incluyendo cierre de instituciones y despidos, una posible reformulación del presupuesto y un retraso de por lo menos 6 meses para los proyectos y programas del próximo año. Siempre hay grandes cambios de burocracia, de secretarías y claro, la visión, como he mencionado, de proyectos, programas, algunos van a continuar, algunos siguen, no siguen. La ejecución fue deficiente a lo largo de la actual gestión, sobre todo en inversión en proyectos, que apenas avanza en un 47% a pocos días para cerrar el 2025, por lo que quedarán pendientes en detrimento de la población. En Zafarrancho termina desalojo en finca de camarones ubicada en Tocoa, Colón. Atendiendo una orden de desalojo de un juez de jurisdicción nacional, la policía desalojó pacíficamente la finca Camarones, ubicada en la comunidad de Quebrada de Arena, municipio de Tocoa, que por 10 meses estos pobladores la tenían en su poder. Los mismos habitantes abrieron los portones de la finca para que los uniformados entraran sin ningún problema. De una manera muy prudente, pues fuimos recibidos y no tenemos ningún inconveniente. Bueno, mire, aquí se va a brindar la seguridad general, tanto a la comunidad de Quebrada de Arena como a las personas que estén en la finca. La seguridad es para todos, ¿no? Especialmente no solo para un grupo. La ejecución del desalojo fue observada por el comisionado de Derechos Humanos y reconoce la forma pacífica de la comunidad. Sí, afortunadamente hemos notado una actitud pacífica por parte de la comunidad, ¿verdad? El juez ejecutor encargado de realizar la diligencia de desalojo pudo acercarse y sostener un diálogo con las personas que estaban ocupando el terreno. Son 350 familias que estaban en posesión de esta finca Camarones, que tiene una dimensión de 650 hectáreas y que produce un promedio de 50 millones de lempiras anuales en ingresos. Aquí lo que los pobladores no entienden es a quién le van a entregar la finca, porque le preguntaron al juez ejecutor y no supo explicar. Aquí le hicieron preguntas y dice que no puede decir a quién le van a entregar la finca. Y si se le entregan a los mismos tacamiches, la comunidad no se va a quedar con los brazos cruzados. Van a esperar que se vayan los jueces y la policía y sigue la misma molotera que hubo anteriormente. Y tal como lo dijo, así ocurrió. El desalojo lo había solicitado la plataforma agraria, que en el 2023 había invadido esta finca, pero en el 2024 se la quitaron los pobladores. Al llegar los miembros de la plataforma agraria a tomar posesión de la finca, fueron recibidos a garrotazos y a pedradas, con el saldo de varios heridos y 2 vehículos dañados. Contra la policía no hubo ataques por parte de los pobladores. En Quebrada de Arena, Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Y en el mundo, en TN5, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusa al régimen de Nicolás Maduro de convertirse en una plataforma para el tráfico de drogas. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Viernes dorado, hasta 50% en aros seleccionados para cuidar tu visión con estilo. La calidad internacional a tu alcance. Consejo Nacional Electoral reactiva el conteo de votos y Asfura amplía ventaja a Narrala. Universidad Nacional Autónoma de Honduras califica de improcedente la nulidad de las elecciones en Honduras. Quien gane las elecciones deberá impulsar un gobierno de integración para impulsar las reformas políticas y sociales que requiere Honduras. Fiscal Zelaya anuncia que ha ordenado captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández por corrupción. Capturan a la exdirectora de la DINAF, Dulce Villanueva, por presuntos delitos en su administración.